Y está el diputado nacional Fernando Carvajal de la UCR en Juntos por el Cambio. La visita del diputado tiene que ver con que hoy un grupo de colegas junto con él presentaron un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación y con Juan para poder analizar un poco todo el contexto de esto que se convirtió en un acontecimiento político. Me gustaría empezar contigo, Juan. ¿Qué es lo que está pasando hoy, donde estamos viendo a una Cristina Fernández de Kirchner acusada, pero convocando gente y casi desde un balcón del Senado, a ver, como casi lanzando una campaña electoral, aunque sea entre comillas? Bueno, creo que políticamente es la salida que le queda. Convocar a su núcleo duro, que es un núcleo duro bastante significativo. Todavía tiene un 30% de apoyo en la población. Es un núcleo duro que mayoritariamente suscribe a la teoría del lawfare. Entonces, este mensaje que está emitiendo, hablando de una persecución político, judicial y mediática, está haciendo un llamado a este sector de la sociedad para que salgan a defenderla a la calle. Entonces, el kirchnerismo, como espacio político, está apelando a que el pueblo, que es un significante vacío, que siempre es desde este costado político acaparado por este costado, nosotros somos el pueblo, en algún punto es el mensaje, sale a la calle a defender a Cristina. Entonces esto hace un efecto de sentido, cual figura retórica generalizante, en donde una porción menor de la población aparentemente está totalizando al pueblo en su conjunto. Recordemos que hoy en día Cristina es una figura que tiene un 70% de imagen negativa, y un 80% de los argentinos cree que hubo corrupción en su gobierno y Cristina es la principal responsable, ¿no? Entonces, incluso dentro de su núcleo duro... Aún así, digo, sí, ungió al que hoy es presidente, sí, y él la vicepresidenta, ¿no? claro, Como que el bueno, argentino a la hora de votar habría que ver qué valor le da a esto que vos decís, que es el decir la verdad, el tener una administración de gobierno brillante y no turbia. Quizás está un poco convalidado en esta sociedad, que puede haber situaciones en donde nuestros referentes políticos estén involucrados ya en causas judiciales. Bueno, creo que parte de esta estrategia nueva que está abriendo Cristina, que se desplaza un poquito de la idea del lawfare, me parece, con lo que señalabas recién, va la estrategia, es todo lo mismo, ¿no? Hay corrupción en todos los gobiernos, ¿por qué me investigan a mí sola? A mí me investigan porque soy una referente de los gobiernos populares. Como una simplificación, Machea. Tachamos los iguales y los borramos de la cuenta. Claro, es todo lo mismo. Entonces, en algún punto, y volviendo a por qué vuelven a votar al kirchnerismo o volvió a ser Alberto Fernández o el kirchnerismo gobierno luego del gobierno de Macri, también hay que pensar en el fracaso económico del gobierno de Macri. ¿Sí? Entonces, la ciudadanía está pendulando, un sector de la ciudadanía, de frustración en frustración, una frustración que ya lleva 3 o 4 gobiernos, ¿no? Porque también hay que meter al gobierno de Cristina Fernández, el último gobierno que fue muy malo, por eso ganó Macri, el hartazgo a Cristina Fernández desencadenó en el triunfo de Macri. Recordemos que Macri no tenía un amplio apoyo de la sociedad, recordemos que en las PASO del 2015 obtuvo el 24% de los votos, y ante la idea de perpetuación del kirchnerismo de la mano de Daniel Scioli, muchos votantes migraron a Juntos por el Cambio con esa sorpresa que se dio en ese momento. Ahora, frustración del gobierno de Macri mediante y estrategia o táctica, mejor dicho, porque no lo plantearían en términos estratégicos, sino en términos tácticos, viendo los resultados de este gobierno. Estrategia táctica de la moderación, aparente moderación de Alberto Fernández, aparente independencia, ir hacia el centro, el mismo porcentaje que... El mismo electorado que votó a Macri en 2015, parte de ese electorado votó a Alberto Fernández. Y hoy ese electorado está huérfano, no sabe a dónde ir, aparecen figuras fuera de la política, caso Milei. Entonces, bueno, estamos en un momento de un vacío político muy fuerte. Y un grupo de diputados en medio de todo este berenjenal político que se armó con el alegato del fiscal, entre los que está el diputado Fernando Carvajal, pero hay una quincena de diputados, está Buriaile, está Margarita Stolbizer, está José Luis Esper y otros tantos, presentan un pedido de juicio político al presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque consideramos que era la respuesta que merecía el hecho gravísimo de esta nueva intromisión del presidente tratando de parar el juicio y opinando.
Nuestra Constitución tiene muy pocos artículos, tiene poco más de 100 artículos, 125 artículos, y uno lo dedica a decirle al presidente de la Nación que no puede hacer lo que está haciendo, que es meterse en las causas judiciales. Fíjense la trascendencia que tiene esta cuestión. Y sin embargo, el presidente no es la primera vez, es la segunda, porque ya lo hizo respecto al caso de Milagros Salas, donde fue también a querer presionar. Y entonces consideramos que es necesario empezar a señalar con mucha firmeza de que no pueden avanzar sobre las instituciones, y claramente acá el gobierno ha perdido la brújula y ha perdido el sentido de autocontención y están tirando nafta a un fuego que no sabemos cómo va a terminar. Perdón, Eddie, Marcela. Sí, Lo Martín. escuchaba el diputado y pensaba, ¿no? Es un mal de la política, porque Mauricio Macri hizo lo mismo. Mauricio Macri denunció a jueces laborales cuando era presidente de la Nación, criticó al juez Ramos Padilla y le pidió el juicio político cuando tenía la causa de espionaje en Dolores. O sea que esto se extiende a la política y el propio Macri hizo lo mismo cuando era presidente de la Nación, igual que era Alberto Fernández. Sí, a ver, creo que no es lo mismo, ¿no? Es decir, nosotros no le estamos pidiendo el juicio político por las barbaridades que está diciendo la vicepresidenta de la Nación, porque finalmente entendemos que se está autodefendiendo. Más allá que, permítanme decir, que creo que hoy Cristina le tiene que decir gracias al tribunal por no haberle permitido decir en el marco de la audiencia las cosas que dijo, porque entonces el tribunal no la va a poder valorar, porque hoy lo que hizo es lo que técnicamente se define una autodefensa suicida, porque reconoció los principales hechos de la imputación, que es la corrupción. Si esto se hubiese producido en el marco de la audiencia, ya está probado la mitad del hecho, y es de que acá hubo corrupción, porque ella lo indica. Lo único que le va a quedar resolver al tribunal, en todo caso, es cuáles son los niveles de responsabilidad, que es la hipótesis de Massa, si la responsabilidad llega hasta los cuadros medios o llega hasta el jefe de gabinete o hasta el presidente. A ver, acá el punto es cuál es, y un poco te respondo a la inquietud que vos planteabas respecto al jefe de gabinete, a los jefes de gabinete. La hipótesis de los fiscales es de que acá existió una estructura paralela, que es lo que ellos entienden que fue la asociación ilícita que organizó esto. Seguramente por eso sustraen a algunos funcionarios, más allá de que, como acá se decía esto, haberlos sustraídos de este juicio no quiere decir de que luego no pueda ser analizada la responsabilidad en otros procesos. Déjame que le haga una pregunta a Martín como especialista, ¿Cómo no? por lo que dice el diputado Martín, que es la declaración de Cristina de hoy, que es como un reconocimiento de que la corrupción existió. Lo que hizo hoy Cristina en redes sociales y públicamente, ¿puede ser válido para el juicio? No, ¿O nada. lo que va a ser No, válido no. para el juicio No. es porque va a tener 3 días la defensa de Cristina para hablar? Hoy lo que dijo Cristina para el juicio no tiene ninguna validez. O sea, nadie puede tomar nada de lo que dijo hoy como... El tribunal no es que grabó la audiencia de YouTube y le incorporó a la causa. Nada. Hoy no tiene ninguna Por validez. eso digo que le hizo un favor no permitiéndole que diga Ahora, estas cosas en la audiencia. Perdón, de prosperar la iniciativa de juicio político al presidente Fernández, eso implicaría la renuncia, la remoción del presidente de prosperar esa iniciativa, y en la línea de sucesión sigue Cristina Kirchner. Tendría cierta lógica, porque ella está tomando ahora la centralidad absoluta de la política, por lo menos desde el oficialismo. Claramente desde ayer y hoy, el centro absoluto del gobierno es Cristina Kirchner. Sergio Massa también tomando sus medidas económicas por otro lado. Pero bastante coincidente también Sergio Massa Creo que desde hace más tiempo está en la Sergio Massa es la centralidad. política económica, Bueno, entonces- Cristina es la política judicial y Alberto Fernández casi es un comentarista de esta situación. Entonces es casi una consecuencia tal vez deseada, y esa es la pregunta. ¿También tienen en cuenta eso los diputados que piden esto, que le darían la centralidad absoluta del poder a Cristina Kirchner? No hubo prosperar? ninguna especulación política en este sentido. De hecho, seguramente para nuestros votantes eso sería un escenario mucho peor. Acá lo que sentimos fue la necesidad de señalarle al presidente que hay límites que no deben superarse, sin ningún otro tipo de especulación posterior. Honestamente sabemos que es difícil que esto prospere, y en todo caso, si a este presidente habría que echarlo, no sería solamente por esto, sino por haber renunciado al Pero ejercicio este es el del poder momento. presidencial. Yo te lo pregunto porque uno transita la calle, como vos también, como todos acá, da sensación de que está todo muy irascible. Hemos visto manifestaciones que terminan con conflictos impensados. Tenemos noticias acá del día a día en donde hay trompazos entre dos que se tocan o se rozan en un auto. ¿Es el momento
cuando falta un año para encarar una elección, donde democráticamente hay tiempos, de pedir el juicio político para el actual presidente? Sí, porque es el momento de hacer un llamado a la reflexión, a la cordura y que abandonen el camino de la locura. ¿Cómo creeríamos en una justicia que juzgue a un presidente en este contexto, en donde todos se acusan entre todos de negocios? Bueno, es que acá el problema justamente es, esto sí es un tema que tenemos que afrontar a futuro y que es cómo dotamos de legitimidad las decisiones judiciales, porque si no, no tenemos futuro. Yo en lo personal sostengo, y que somos muchos los que estamos en este camino, que una solución es el juicio por jurados. Sin ninguna duda, este nivel de conflicto no puede ser resuelto por jueces técnicos, porque ninguna decisión que se adopte va a ser aceptada por la sociedad. Por eso tenemos que tener, y ojalá lo tengamos en algún momento, la valentía de instaurar el juicio por jurados en el orden federal para que estos casos empiecen a ser resueltos y que las decisiones judiciales sean el punto final. Disculpan, pero lo tengo que decir también como periodista. Está todo tan frágil que esto suma un condimento muy complicado a una estabilidad que acaba de asumir un ministro de Economía, apenas si se está logrando en pocos días, con medidas que han sido muy fuertes como el recorte del gasto. Yo lo pienso del lado de los números. Inestabilidad política barre con cualquier eficiencia de medida de gobierno. Esta decisión que ustedes están poniendo sobre la mesa va a llevar a una inestabilidad. En un contexto de un gobierno que ¿Están seguros de lo que están proponiendo? Sí, yo insisto en esto. Estamos seguros totalmente. A ver, yo creo que hay muchas más causales que esta para la remoción del presidente. Juan, ¿vos estás de acuerdo como analista político de este es el momento para hacer algo así? Bueno, es una decisión que yo no tengo opinión sobre la decisión, en el sentido que es una decisión de los diputados y de los senadores, pero a lo que voy es que si desde la perspectiva de ellos el Poder Ejecutivo Nacional, con un comunicado oficial, infringió una norma que desde la mirada de ellos lo pueden vehiculizar, me parece, y el análisis que yo hago en función de lo que dicen es más testimonial que otra cosa, porque esto no va a prosperar con la conformación de las cámaras que nosotros tenemos. Ahora, a la hora de hablar de inestabilidad política y de generación de inestabilidad del propio gobierno, habría que mirar muy bien al sector más duro del kirchnerismo, y cómo bombardeó y dinamitó todas las acciones e iniciativas que tomó el gobierno. Ahí Marcela en su agenda metía el económica dedo en una humana. llaga. Ahora le damos a Carlos Estrioni que quiere hacer una pregunta, pero Marcela metía el dedo en una llaga que es importante, que es la irascibilidad que hay en la sociedad. Como analista de opinión pública, ¿cómo estás viendo, el estado de ánimo social en un momento donde la economía está muy mal, explota esta cuestión? Hay movilizaciones y cortes y inseguridad y un montón de cosas que empiezan a complicar los ánimos, pero no me gustaría aventurar a mí, sino que vos sos el que mide el terreno de la opinión pública. Sí, precisamente nosotros, dentro de nuestras mediciones permanentes, también preguntamos sobre cuáles son los estados de ánimo que genera la situación del país en la ciudadanía. Y si tenemos que destacar, la sociedad prima el hartazgo, prima el enojo, la frustración y la resignación. Hoy estamos con este cóctel que por momentos, aparentemente, la sociedad pareciera estar como resignada y una tensa calma, pero esto tranquilamente en cualquier momento se puede transformar en una olla a presión que genera una explosión social. Con todo respeto al diputado, que es parte de la política, ¿qué tan cerca estamos del que se vayan todos? Creo que hay un amplio sector de la población que no tiene ninguna expectativa en que ningún referente político le pueda solucionar los problemas cotidianos y permanentes. ¿Te da pie para que un outsider de la gestión política o de la historia política como un Manes pueda tener más plafón político? Sí, o un Milei, sí. Lo que pasa es que Milei es sí, economista el también. outsider más significativo que tenemos hoy en día es Milei. Que está midiendo, según nuestras encuestas, en 18 puntos de forma bastante estable. O sea, lo cual es muy mejoró alto. un poquito después de la situación que lo había castigado públicamente, el tema de donación de órganos, compra de órganos. Sí, y lo que es llamativo en el caso de Milei, que cuando él se lanzó a la política empezó siendo un fenómeno, obviamente se lanzó en la ciudad de Buenos Aires, de jóvenes de sectores altos. Hoy en día es un fenómeno de clases bajas. Sí. Entonces, es el sector que no fue a votar. Esos son los votos que perdió el kirchnerismo en las últimas elecciones. Casi es un problema para la izquierda y el kirchnerismo. Y el kirchnerismo mismo también. Carlos. En base a lo que quería preguntarle a Fernando, en base a lo que decía Juan antes, ¿no? De un montón de gente que ha quedado huérfana, como mínimo decepcionada con el gobierno de Mauricio Macri, como mínimo,
después en esta situación también de decepción con Alberto Fernández, ¿cuál es el rol que va a jugar la UCR en todo esto? Porque ayer estaba Facundo Manes aquí, hay emergentes, Gerardo Morales de Jujuy también. ¿La UCR va finalmente a ponerse los pantalones largos frente a Juntos por el Cambio, al PRO, para disputar de igual a igual las candidaturas? Sobre todo hay mucha gente, Juan lo dejó clarito, hay mucha gente que no sabe para dónde ir. Sí, sí, estamos haciéndolo, no es que lo vamos a hacer. De hecho, hay una disputa que no estaba planteado en el 2015 porque claramente el radicalismo en ese momento estaba muy disminuido. Hoy tenemos un radicalismo que está fortalecido, como vos decís, hay un conjunto de figuras emergentes, somos varios los candidatos a gobernador que hay en distintos lugares de la provincia y tenemos por lo menos 2 figuras presidenciables que están construyendo un camino, que es Gerardo Morales por un lado, mostrando la gestión de lo que es Jujuy, y una figura emergente como es Facundo Manes, que también en un contexto que yo comparto, donde creo que estamos cerca del se vayan todos, aparece como una bocanada de aire fresco. Sin duda que el radicalismo está dando esta pelea, y lo que estamos completamente seguros es que también hay que cuidar la fortaleza de Juntos por el Cambio, pero que el Juntos por el Cambio del 2023 va a ser completamente diferente a lo que fue el Juntos por el Cambio de 2015, porque la alianza llega de manera completamente diferente, no hay poderes excluyentes y acá va a tener que ser un gobierno necesariamente de coalición y donde nosotros vamos a estar dando una pelea que es política, ideológica. Ahora, y donde las diferencias miradas van a tener que ser. Tomando el tema del antisistemismo, ¿no? Que es una constante en muchas elecciones en el mundo, por definición, un antisistémico es raro que aparezca un año y medio antes. Generalmente, el presidente antisistémico que gana las elecciones aparece muy poco antes. Y no se lo ve venir. Porque si no, con tanta antelación ya empieza a familiarizarse con el sistema, tiene que Los vicios. empezar a coquetear con la política. Trump, el mejor ejemplo. Sí, igual. Trump, Bolsonaro, el ucraniano, Zelensky, de la tele a la presidencia directo. Así que y es probable que el escenario se esté gestando en la Argentina para que aparezca un presidente en el 23 que ni nos imaginamos. Bueno, ahora. un poco eso por Ni nos Alguien que no estamos viendo ahora. que no estamos viendo. Eso pasó en el 2003 con Néstor Kirchner. Sí. Exactamente. Digo, Exactamente. el que se vayan todos no fue un que se vayan todos. Vino alguien que en la política nacional no era conocido, pero que era de la política y que era del sistema de la que se política. gestó con Grupo Calafate. Sí, pero- digo, Exacto. ahí empezó. Pero parecía absolutamente distinto, claro, nuevo, claro. muy serio. Ahora, Parecía. déjame que le haga una pregunta a Juan, también como analista de opinión pública y como analista político. A ver, ¿cómo formularla? El caso Cristina de hoy. O sea, ¿Cristina tapa ajuste? O sea, la conversación sobre la corrupción en tiempos de Cristina, ¿tapa el ajuste que se está operando en este momento en la economía como tema de conversación? Yo creo que es una ebullición estas semanas vamos a tener una ebullición con esta situación, pero cuando lleguen las nuevas facturas de luz, gas y agua, con la situación económica que tenemos, con la pésima, digamos, percepción y realidad económica que tiene gran parte de la población, nuevamente el tema económico va a estar en el centro de la escena. Hoy en día, si tenemos que arranquear las preocupaciones, si bien justicia y corrupción ocupan un alto lugar, sobre todo en el electorado de Juntos por el Cambio, la principal preocupación es la inflación. Claro. Y la inflación es una preocupación porque impacta de lleno en el poder adquisitivo. Entonces, Sí, ahí el dato me parece, Juan, que aunque sea una buena noticia porque implica una desaceleración, la proyección de este mes está marcando 6% de inflación general, digamos, tampoco nadie va a celebrar nada. Ahora, el hecho de que Cristina vaya con su agenda y hable de la justicia y públicamente no hable de economía, pero convalide, porque la realidad es que el viceministro es Rubinstein quien públicamente la criticó a ella y a los economistas que han seguido su gestión. También habla de que, digamos, hay apoyo de la vicepresidenta. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto se separa la agenda de Massa, ministro de Economía, de la vicepresidenta que hasta ahora ha tenido un lugar en la política muy relevante?
Yo creo que si el kirchnerismo, el cristinismo y Cristina están enfocados en este tema y no hablan de la economía, le da cierto aire a Sergio Massa para empezar a establecer sus políticas y ver qué resultados tiene. Pero nuevamente me parece que cuando vengan el tema de las tarifas, hay que ver... Ese Ya va a ser el empezaron a momento venir, clave. ¿eh? Ya empezaron a venir. Digo, las facturaciones por bimestre ya empezaron los servicios a venir, con lo cual eso no... Es difícil tapar lo que la gente ve día a día. No se puede tapar. Si la percepción es negativa de las recuerdo decisiones... una escena bifurcada por el estilo, que fue para la reelección de Carlos Menem en el 95. Carlos Menem muy señalado por corrupción y Domingo Cavallo siendo el ministro de Economía. Carlos Menem ganó la elección súper acusado de corrupción, le dedicó su triunfo a los medios de comunicación, me acuerdo. El tema es que había un éxito económico que respaldaba Había un eso, éxito, y hoy- punto. y hoy tenés una economía que está planchada. Gracias, Juan Mayol, y gracias, diputado Gracias a Fernando ustedes. Carvajal, Gracias a ustedes. por haber estado en Para que Sepas.